Muy buenos días a todos los amigos de la revista Sociedad HD y del Seminario de Pensamiento Crítico Bolívar Echeverría. El día de hoy tenemos el gusto de compartir con Patricio Meribel, quien es periodista, director de la revista Panoramas y un analista político internacional. Vamos a hablar sobre el acontecer político del Ecuador, la coyuntura actual, el tema de elecciones. Entonces, Patricio, bienvenido, es un gusto tenerte aquí en nuestro programa y entramos directo en materia. Hoy en día vemos que se está aplicando mucho esta famosa estrategia del cambio, del llamado cambio en marketing político en las oposiciones de la región. ¿Qué nos puedes decir de esta estrategia? Mira, esta estrategia se empezó a utilizar en los años 90 por la ultraderecha chilena con Joaquín Lavín, que era un candidato Opus Dei, que había apoyado a Pinochet, que representa justamente el conservadurismo en el pensamiento político, económico y sociológico, pero ellos utilizan el cambio para vestir todas sus falencias desde el punto de vista de la propuesta. Macri ofreció empleo, cambio, industrialización, una serie de cosas en Argentina y terminó dando miseria, pobreza, inflación. Hoy día la electricidad vale 700% más de lo que costaba antes. Entonces el cambio es un cambio mentiroso, es una falacia desde el punto de vista teórico, es una mentira. La discusión que se da en el Ecuador es que la revolución es siempre cambiante. Uno tiene que revolucionar la revolución, es un progresismo, ¿no? Se va acercando hacia cambiar permanentemente para mejorar la vida de las personas. Por lo tanto, no podemos permitir que se nos arrebate un concepto que le pertenece al pensamiento crítico, que es el cambio. El conservadurismo, en cambio, lo que ellos buscan es tratar de disfrazar la falta de contenido. Mira, el señor Lasso dice, esto es el cambio, pero el señor Lasso fue el feriado bancario, fue quien quiso embargar a los migrantes cuando fue la crisis española subprime y la burbuja inmobiliaria, le trató de quitar sus casas en España y en el Ecuador, que es una denuncia que está surgiendo en estos días. En Argentina el cambio significó más neoliberalismo. En Chile el cambio de Piñera significó más corrupción. Piñera está siendo imputado hoy día, el expresidente Piñera está siendo imputado por negociación incompatible. Pero cuando un rico, un poderoso, un millonario, un supermillonario, un superempresario llega al poder, tiene conflictos de interés. El señor Lasso, si ganara la presidencia del Ecuador, terminaría gobernando a favor de su banco, el Banco Guayaquil, y no para los ecuatorianos. Por lo tanto, el cambio debemos recuperarlo. Esta es la discusión entre el cambio mentiroso y el cambio verdadero. Muy bien, dentro de estas estrategias que se están usando aquí en la región, ¿qué nos podrías decir del tema de la corrupción? Se está achacando mucho, lo vimos en Brasil, lo quieren utilizar ahora en Ecuador. ¿Por qué se está tocando este tema? ¿Es real, no es real? ¿El tema de la posverdad quizás? ¿Qué nos puedes decir al respecto? No existe un gobierno perfecto en ninguna parte del mundo. Corrupción existe donde va a existir el ser humano, porque el ser humano tiene ángeles y demonios que conviven con él. Pero lo interesante es la manipulación mediática que se da a la corrupción. ¿Por qué no hablamos de la corrupción de Michel Temer, que fue un agente de la CIA que pagaba informes, que se le pagaba mensualmente por entregar información? ¿Por qué no hablamos de la corrupción de Macri, que está haciendo negociación incompatible, siendo presidente de la República para favorecer su empresa? ¿Por qué no hablamos de la corrupción del señor Piñera, que teniendo una disputa limítrofe con Perú, compró una empresa peruana? Fíjate lo que hizo, compró una empresa peruana para beneficiarse con los casos de corrupción? ¿Por qué no hablamos de la corrupción del peor terrorista de Estado, Augusto Pinochet, que vendió todos los recursos públicos, todos los recursos naturales chilenos a los grandes empresarios, las transnacionales? Eso es corrupción. ¿Cuál es el problema? Que esa corrupción es una manipulación mediática de los grandes medios, que son tremendamente corruptos porque juegan con el concepto de la verdad periodística para tratar de hacer mella en los gobiernos progresistas. Si comparáramos los casos de corrupción de la izquierda progresista con la derecha conservadora ha robado 800 veces más que los casos de la derecha. Te pongo un ejemplo de manipulación mediática. Santiago de Chile es una de las ciudades más seguras del continente, pero es la que tiene la percepción de miedo más alta. Explícamelo. Porque todos los días en los noticiarios aparecen muerte, asaltos, violencia. Entonces manipulan la información. Acá sucede lo mismo. Los gobiernos de derecha son 100.000 veces más corruptos que los gobiernos de centro izquierda, que los gobiernos progresistas. Pero se exacerba, se levanta la información manipulándola para instalar una idea en la percepción pública, en el espíritu público, en la opinión pública. Es una construcción de realidad que lo que busca es darle mella. Fíjate que en Ecuador, este es el único país que ha perseguido su propio gobierno a los ex colaboradores que estaban involucrados en corrupción. Este es el único país del continente que expulsó a Odebrecht.
Entonces los vinculan con Odebrecht como una jugada de los gringos, una jugada de los norteamericanos, de la inteligencia norteamericana, para tratar de instalar que este es un gobierno corrupto. La verdadera corrupción es la venta de los recursos naturales, es la manipulación de la ultraderecha que no creen en la solidaridad, que no creen en la justicia social y que lo que hacen es establecer solo privilegios para ellos. Perfecto, estás entrando ya en materia directa Nos fuimos al grano. de las elecciones. ¿Cuál es la importancia de esta segunda vuelta para el Ecuador y para la región? Atilio Borón decía que acá se iba a dar la batalla de Stalingrado, ¿no? La batalla de Stalingrado fue cuando los rusos, las fuerzas comunistas, paran a los nazis y logran ganar la Segunda Guerra Mundial. Fue una batalla estratégica. Yo quizás no soy tan extremista, pero creo que si se pierde Ecuador, se pierde un modelo de socialismo del siglo XXI que funciona. Fíjate que ellos tratan de instalar que Ecuador es Venezuela. Tú sabes que el proceso venezolano y el proceso ecuatoriano son muy distintos. Ecuador está mucho más cerca del progresismo de Uruguay que de la izquierda venezolana. Cada país tiene derecho a tomar sus decisiones, pero ustedes han tenido 10 años de estabilidad económica, de logros y de construcción social. Pero ellos, en los últimos 10 años anteriores, ustedes tuvieron 7 presidentes de la República, este país era un chiste, parecía un circo la política, y esos mismos políticos, los que fueron responsables del feriado bancario, el señor Lazo, los que estuvieron detrás de esa inestabilidad política, vuelven hoy día con el discurso de cambio. Entonces, la importancia que tiene ganar las elecciones en el Ecuador para el progresismo significa que este modelo se puede reproducir en otros países. Chile, Argentina, Brasil, Perú, que hoy día son dominados por el neoliberalismo. Por eso que es tan relevante Ecuador, porque Ecuador ha dado muestras de soberanía. Asiló a Julian Assange en Inglaterra, expulsó a los norteamericanos de la base aérea de Manta. Hay un tema político estratégico. Ecuador es muy pequeñito como país, pero desde el punto de vista simbólico, Rafael Correa representa la esperanza de la izquierda, la centroizquierda y el progresismo democrático para el mundo. Por eso que tienen que atacarlo y reventarlo. Y esta es la única oportunidad que va a tener la derecha para tratar de eliminar las fuerzas progresistas en la región. Para ir cerrando, ¿qué mensaje les darías tú a los ciudadanos de la Patria Grande en este momento? Bueno, la Patria Grande está en peligro. La Patria Grande está en peligro. Existió un plan Cóndor en los años 60, 70, donde derrocaron a los gobiernos democráticos, a Salvador Allende, en Argentina, en Brasil, con un costo de muerte feroces. Hoy día es un poco más sutil la estrategia, ¿no? Estos golpes blandos, estos golpes blancos, pero seguimos estando en peligro. Y el peligro significa perder tu trabajo, perder tu derecho social, perder tu educación gratuita, perder tu salud gratuita. En los modelos neoliberales todo es un producto, hasta el agua en Chile es un producto que no pertenece a los chilenos. Esta es una batalla de visión de mundo en donde tú tienes que elegir entre la solidaridad, la justicia social y la estabilidad que ofrece Lenin Moreno y Jorge Glass, o el caos, la violencia, el individualismo exacerbado y el negocio incompatible de Guillermo Lasso y el demente, no le puedo decir de otra forma, camisetero, que ha estado en todos los partidos políticos, de Andrés Páez. O sea, la pelea que se va a dar en Ecuador es una pelea trascendental para todo el continente. Yo llamo a las fuerzas progresistas de la Patria Grande a instalarse en el Ecuador, a defender la democracia, defender la paz y defender la estabilidad. Muchas gracias, Patricio. Muy gentil por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias y un abrazo a todos ustedes.